La Catedral de la Almudena nunca había albergado un silencio tan ensordecedor. Entre las columnas de mármol y los vitrales que filtraban la luz dorada del atardecer madrileño, Amadora Ibáñez caminaba hacia el altar con pasos que resonaban como sentencia. Su vestido de seda marfil, diseñado por los mejores costureros de Barcelona, no podía ocultar el temblor de sus manos ni la palidez que contrastaba con sus ojos color avellana. Damián Echeverría la esperaba al final del pasillo, imponente en su smoking negro. A los 35 años, era el heredero del imperio empresarial más poderoso de España, con fábricas textiles que se extendían desde Andalucía hasta el País Vasco. Su mandíbula cuadrada y sus ojos grises como el acero reflejaban la misma frialdad con la que manejaba sus negocios. Para él, aquella ceremonia no era más que la consolidación de una alianza estratégica entre las familias Echeverría e Ibáñez. Los invitados susurraban entre los bancos de roble. La élite española había acudido en masa, empresarios, políticos, aristócratas que veían en aquella unión el movimiento perfecto en el tablero de ajedrez de la alta sociedad. Nadie parecía notar que la novia temblaba, que sus labios apenas podían sostener una sonrisa forzada. Amadora había crecido en un orfanato de Valencia tras la muerte de sus padres, en un accidente cuando tenía apenas 8 años. Su adopción por la familia Ibáñez había sido más una transacción que un acto de amor. Necesitaban una heredera para sus propiedades, y ella necesitaba un apellido que le abriera las puertas de la medicina. Había estudiado en la Universidad Complutense con una beca de excelencia académica, trabajando noches enteras en el Hospital La Paz para costear sus estudios de cirugía pediátrica. Durante años había observado a Damián de lejos en eventos sociales, admirando su inteligencia y determinación. Había alimentado la esperanza secreta de que aquel matrimonio arreglado pudiera transformarse en algo real, en la familia que siempre había soñado tener. Damián Echeverría, ¿aceptas a Amadora como tu legítima esposa?, preguntó el sacerdote con voz solemne. Acepto, respondió él sin emoción, como quien firma un contrato empresarial. Cuando llegó el turno de Amadora, su voz se quebró ligeramente. Acepto. El beso que siguió fue tan frío como el mármol que los rodeaba. Damián rozó apenas sus labios, un gesto mecánico que hizo que el corazón de Amadora se encogiera. Los aplausos de los invitados resonaron en la catedral, pero para ella sonaron como burlas distantes. En la recepción del Hotel Villa Magna, Damián se dedicó a conversar con socios y clientes potenciales, ignorando completamente a su recién estrenada esposa. Amadora permaneció junto a él como una figura decorativa, sonriendo cuando era necesario, respondiendo cortésmente a las felicitaciones vacías de los invitados. «Es una lástima que sea solo por conveniencia», murmuró la esposa del ministro de Economía. «Hubiera sido una pareja hermosa si hubiera amor de por medio». Las palabras atravesaron a Amadora como dagas. Excusándose, se dirigió al jardín del hotel, necesitando aire fresco, lejos de las miradas compasivas y los comentarios mordaces. Las luces de Madrid brillaban a lo lejos, y por un momento se permitió llorar en silencio bajo el cielo estrellado. «¿Ya te arrepientes?». La voz de Damián la sobresaltó. Se había acercado sin hacer ruido, con las manos en los bolsillos y esa expresión impenetrable que ya conocía bien. «No», mintió, secándose las lágrimas. «Solo necesitaba un momento». «Bien, porque esto es lo que tendremos de ahora en adelante. Momentos separados. No esperes que este matrimonio sea algo que no es. Es un acuerdo, nada más». Sus palabras cayeron como una losa sobre los últimos vestigios de esperanza que Amadora albergaba. Damián se alejó sin añadir nada más, dejándola sola con su dolor y la certeza de que había cometido el error más grande de su vida. Esa noche, en la suite nupcial que compartieron solo de nombre, Amadora se quedó despierta mirando el techo mientras Damián trabajaba en su portátil, ajeno a su presencia. Había entrado en aquel matrimonio con el corazón abierto, esperando construir algo hermoso. Ahora entendía que tendría que aprender a vivir con un corazón roto, pero lo que Damián no sabía era que Amadora Ibáñez había sobrevivido a pérdidas mucho más devastadoras, y que aunque él hubiera quebrado sus ilusiones, no había destruido su fuerza interior, esa misma fuerza que pronto cambiaría sus vidas para siempre. 3 meses habían transcurrido desde la boda, y la mansión de los Echeverría en la exclusiva zona de La Moraleja se había convertido en un museo del silencio.
Los pasillos de mármol travertino y las habitaciones decoradas con antigüedades del siglo XVIII albergaban dos vidas que apenas se rozaban, como barcos navegando en direcciones opuestas. Amadora despertaba cada mañana a las 5:30, mucho antes de que Damián bajara a desayunar. En la cocina de acero inoxidable, preparaba un café solo y tostadas que comía de pie, revisando los casos médicos en su tablet. María, la ama de llaves que llevaba 20 años trabajando para la familia, la observaba con tristeza maternal. «Señora, debería desayunar algo más consistente», le sugería cada mañana con su acento andaluz. «Está muy delgada». «Estoy bien, María. Solo tengo prisa por llegar al hospital». El Hospital Infantil Niño Jesús se había convertido en su refugio, el único lugar donde se sentía completamente ella misma. Allí era la doctora Ibáñez, reconocida por su destreza en cirugías complejas y su calidez con los pequeños pacientes. Sus colegas admiraban su dedicación, aunque algunos comentaban en susurros sobre su matrimonio sin amor con el magnate empresarial. «Doctora, tiene una cirugía programada a las 2», le informó Lucía, la enfermera jefe, mientras revisaban el quirófano. «Es un niño de 7 años con apendicitis complicada». Amadora se concentraba en cada caso como si fuera el único que importara en el mundo. En el quirófano encontraba la paz que no tenía en casa, la sensación de propósito que le daba fuerzas para continuar. Cuando salvaba una vida, por un momento olvidaba que la suya propia parecía estar en pausa. Mientras tanto, en las oficinas de Echeverría Industries en el distrito financiero de Madrid, Damián manejaba el imperio familiar con la frialdad calculada que lo había convertido en una leyenda de los negocios. Desde el piso 42, con vistas panorámicas de la ciudad, dirigía reuniones con inversionistas internacionales y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. «Las exportaciones a Francia han aumentado un 15%, informó Rodrigo, su vicepresidente ejecutivo. «La fusión con la empresa catalana está generando los resultados esperados». Damián asentía mientras revisaba gráficos en la pantalla gigante de la sala de juntas. Su mente funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, analizando números, proyecciones y estrategias. Pero había momentos, en los silencios entre reuniones, cuando su pensamiento derivaba inexplicablemente hacia aquella mujer que vivía bajo su mismo techo como una extraña. Se había acostumbrado a verla partir cada mañana temprano, elegante en sus trajes sastre color azul marino o gris perla, con esa dignidad serena que lo desconcertaba. No entendía por qué había esperado algo diferente de aquel matrimonio. Él había sido claro desde el principio sobre sus expectativas. En las raras ocasiones en que coincidían en casa, durante las cenas formales que María insistía en servir, el silencio se extendía entre ellos como un abismo. Amadora comía con delicadeza, preguntaba cortésmente sobre su día de trabajo, y él respondía con monosílabos antes de retirarse a su estudio. «¿Cómo estuvo tu día en el hospital?», preguntó una noche, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar la conversación. «Bien, salvamos a una niña de 5 años con una malformación cardíaca», respondió ella, y por un instante sus ojos se iluminaron con una pasión que él nunca había visto dirigida hacia él. «Debe ser gratificante», comentó sintiéndose incómodo por la extraña sensación que le provocaba verla tan animada. «Lo es». Amadora lo miró directamente por primera vez en semanas. «Es lo único que me hace sentir completa». Hubo algo en su tono, una melancolía sutil, que hizo que Damián la observara con más atención. Pero antes de que pudiera analizar esa sensación, ella se disculpó y se retiró a su habitación. Los fines de semana eran aún más difíciles. Damián jugaba golf en el club de campo o se encerraba en su estudio a trabajar, mientras Amadora leía libros de medicina en el jardín o visitaba a los niños internados en el hospital. Vivían como inquilinos educados en la misma casa, respetando horarios y espacios sin cruzar las líneas invisibles que él había trazado. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras Amadora organizaba unos documentos médicos en la biblioteca, encontró una fotografía que se había caído de uno de los libros. Era Damián, años más joven, abrazando a una mujer rubia de sonrisa radiante y a un niño pequeño de ojos enormes y expresión traviesa. Su exesposa e hijo, la familia que había perdido y que explicaba en parte la coraza de hielo que lo rodeaba. Guardó la fotografía en el mismo lugar donde la había encontrado, pero la imagen quedó grabada en su mente. Por primera vez,
Entendió que el hombre que la había rechazado también cargaba con sus propias heridas. Eso no justificaba su frialdad, pero le daba una perspectiva diferente sobre la distancia que mantenía con todos, incluyéndola a ella. Esa noche, cuando Damián llegó tarde de una cena de negocios, encontró la casa en silencio y una nota sobre su escritorio. «Tu comida está en el refrigerador, que descanses. A». Era la primera vez que ella dejaba una nota personal, y él se quedó mirando esa pequeña A durante más tiempo del que quería admitir. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del Hospital Infantil Niño Jesús aquella noche de diciembre. Amadora había decidido quedarse hasta tarde revisando los expedientes de sus pacientes cuando el sonido estridente de las sirenas de ambulancia rompió la tranquilidad del turno nocturno. «Doctora Ibáñez», gritó Lucía corriendo por el pasillo. «Accidente grave en la M40. Vienen 2 víctimas, una mujer y un niño. El niño está en estado crítico». Amadora se incorporó inmediatamente, su instinto médico activándose como un resorte. Se dirigió rápidamente al área de urgencias, colocándose la bata quirúrgica mientras caminaba. El protocolo de emergencia se había activado en todo el hospital. Luces brillantes, movimiento constante, voces coordinadas que se entremezclaban en la danza salvavidas que conocía tan bien. La primera ambulancia llegó con un rugido que cortó la noche. Los paramédicos descendieron con movimientos precisos, transportando a una mujer rubia de aproximadamente 30 años, inconsciente y con múltiples heridas. Amadora la reconoció inmediatamente por la fotografía que había visto. Era la exesposa de Damián. Paciente femenina, traumatismo craneoencefálico severo, posible hemorragia interna, reportó el paramédico mientras trasladaban la camilla. Perdió la consciencia en el lugar del accidente. Pero fue la segunda ambulancia la que hizo que el corazón de Amadora se detuviera por un instante. En la pequeña camilla venía un niño de aproximadamente 5 años, con el cabello castaño despeinado y el rostro angelical manchado de sangre. Era idéntico a Damián, los mismos ojos grises, la misma forma de la mandíbula, incluso dormido tenía esa expresión seria que caracterizaba a su padre. «Íñigo Echeverría, 5 años», gritó el paramédico. «Traumatismo abdominal, posible ruptura del vaso, signos vitales inestables». El mundo se ralentizó para Amadora. Este era el hijo de Damián, el niño de la fotografía, el pedazo de su corazón que vivía fuera de su cuerpo. Sin dudarlo un segundo, se hizo cargo del caso. «Lleven a la mujer al quirófano 2, yo me ocupo del niño», ordenó con voz firme. «Preparen el quirófano 1, necesito un equipo completo de cirugía pediátrica». Ahora, mientras corrían hacia el quirófano, Amadora observó el rostro pálido de Íñigo. Era hermoso incluso en su estado crítico, con largas pestañas que descansaban sobre mejillas que deberían estar sonrosadas de salud, no grises por la pérdida de sangre. «Doctor Mendoza, necesito que localice a Damián Echeverría inmediatamente», le dijo al residente. «Es el padre del niño». En su oficina en el centro de Madrid, Damián revisaba contratos cuando su teléfono móvil comenzó a sonar con insistencia. El número del hospital apareció en la pantalla y una sensación de frío absoluto se apoderó de él. «Señor Echeverría, soy el doctor Mendoza del Hospital Infantil Niño Jesús. Necesita venir inmediatamente. Su hijo Íñigo ha sufrido un accidente grave». El teléfono resbaló de las manos de Damián. El mundo se desplomó a su alrededor como un castillo de naipes. Íñigo, su pequeño Íñigo, el único pedazo puro de amor que había conocido en su vida adulta. «¿Cómo está? ¿Dónde está?», logró articular ya poniéndose la chaqueta con manos temblorosas. «Está en cirugía. Su exesposa también resultó herida, pero el estado del niño es más grave. Venga lo antes posible». Damián condujo por las calles de Madrid como un hombre poseído, saltándose semáforos, tocando el claxon, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. En su mente se repetían como un mantra todas las conversaciones que había tenido con Íñigo, todas las veces que lo había abrazado, todos los «te amo, papá» que su hijo le había susurrado antes de dormir. Llegó al hospital corriendo, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados. En el área de espera se dejó caer en una silla de plástico azul, enterrando la cara entre las manos. Por primera vez en años, Damián Echeverría, el hombre que controlaba imperios empresariales, se sintió completamente indefenso.
Señor Echeverría. La voz suave lo hizo levantar la mirada. Era el doctor Mendoza, pero junto a él había una figura que no esperaba ver. Amadora, todavía con la bata quirúrgica puesta, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, y algo en sus ojos que nunca había visto antes. Su esposa está operando a su hijo, explicó el doctor. Es la mejor cirujana pediátrica que tenemos. Si alguien puede salvarlo es ella. Damián miró a Amadora con una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más profundo que no sabía identificar. La mujer a quien había tratado con tanta frialdad, a quien había ignorado y despreciado, tenía en sus manos lo más valioso de su existencia. ¿Cómo está?, preguntó con voz ronca. Ruptura del vaso, hemorragia interna, respondió Amadora con profesionalismo, pero había algo cálido en su tono. Es complicado, pero es un niño fuerte. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para salvarlo. Se miraron durante un momento que pareció eterno. En los ojos de Damián había una vulnerabilidad que ella jamás había visto, una súplica silenciosa que atravesó todas las barreras que él había construido entre ellos. «Confía en mí», le dijo antes de regresar al quirófano, y por primera vez desde que se conocían, Damián Echeverría puso su fe completamente en Amadora Ibáñez. El quirófano se había convertido en un universo propio, ajeno al tiempo y al espacio exterior. Las luces halógenas creaban un halo de concentración absoluta sobre la pequeña figura de Íñigo, que yacía vulnerable sobre la mesa de operaciones. Amadora se colocó los guantes estériles con movimientos precisos, mientras su equipo de especialistas se preparaba en silencio. «Tensión arterial cayendo, doctora», informó el anestesiólogo con voz tensa. 80/50 y descendiendo. «Necesito 2 unidades de sangre tipo O negativo ahora», ordenó Amadora sin apartar la vista del monitor. «Y preparen adrenalina por si necesitamos estabilizar el ritmo cardíaco». Sus manos, las mismas que temblaban cuando estaba cerca de Damián, se movían con seguridad absoluta sobre el pequeño cuerpo. Había operado a cientos de niños, pero nunca había sentido esta responsabilidad tan personal, tan devastadora. No era solo un paciente, era el hijo del hombre que había quebrado su corazón, pero también era un niño inocente que merecía vivir. La incisión fue precisa, revelando el alcance del daño interno. El vaso estaba gravemente lacerado, sangrando profusamente en la cavidad abdominal. Cada segundo contaba, cada movimiento podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Doctora, las constantes se están estabilizando», murmuró la enfermera instrumentista. Amadora trabajaba con la delicadeza de un orfebre y la velocidad de un rayo. Sus dedos, entrenados por años de cirugías complejas, suturaban tejidos desgarrados mientras susurraba palabras de aliento que solo ella podía escuchar. «Tranquilo, pequeño, todo va a estar bien. Tu papá te está esperando». Mientras tanto, en la sala de espera, Damián caminaba como un león enjaulado. Sus zapatos italianos de cuero gastaban el linóleo del suelo hospitalario, mientras sus manos se aferraban al teléfono móvil que no dejaba de sonar. Llamadas de socios, de la prensa, de familiares que se habían enterado del accidente. Pero él no respondía ninguna. Su mundo se había reducido a esas puertas dobles que separaban su cordura de la posibilidad de perder a Íñigo. El doctor Mendoza se acercó con una expresión grave. «¿Tiene noticias de Estefanía?», preguntó Damián refiriéndose a su exesposa. «Me temo que no pudimos hacer nada por ella. Las heridas eran demasiado severas. Lo siento mucho». La noticia cayó sobre Damián como una losa de granito. Estefanía había muerto. La madre de Íñigo, la mujer con quien había compartido 5 años de matrimonio antes de que las diferencias irreconciliables los separaran, ya no estaba. Pero en ese momento, su dolor era eclipsado por una preocupación mucho mayor. Íñigo se había quedado huérfano de madre, y si algo le pasaba en esa cirugía, no podía completar el pensamiento. «Su esposa lleva 3 horas operando», continuó el doctor. «Es una cirugía compleja, pero sus técnicas son impecables. Si hay esperanza, ella la encontrará». ¿Su esposa? Damián había olvidado por completo que Amadora llevaba su apellido. Durante meses, había sido solo un nombre en documentos legales, una presencia silenciosa en su casa. Ahora, esa mujer a quien había tratado como una extraña era la única persona en el mundo que podía devolverle a su hijo. La ironía lo golpeó como una bofetada. Había pasado 3 meses ignorando a la mujer
que ahora tenía en sus manos lo único que realmente importaba en su vida. En el quirófano, la batalla continuaba. Amadora había logrado controlar la hemorragia principal, pero Íñigo había perdido mucha sangre. Sus signos vitales fluctuaban peligrosamente, como una embarcación en una tormenta. «Doctora, el pulso está irregular», alertó el cardiólogo. «Administren 0.1 miligramos de adrenalina». «Vamos, pequeño, no te rindas ahora», murmuró Amadora mientras continuaba suturando los tejidos internos. Había algo en aquel niño que la conectaba de manera inexplicable. Tal vez era su parecido con Damián, o tal vez era la vulnerabilidad de su rostro angelical, pero sentía que estaba luchando no solo por su vida médica, sino por algo mucho más profundo. De repente, los monitores comenzaron a emitir alarmas. El corazón de Íñigo se había detenido. «Paro cardíaco», gritó la enfermera. «Masaje cardíaco externo. Ahora», ordenó Amadora sin perder la calma, aunque su corazón se aceleró. «Preparen el desfibrilador pediátrico». Sus manos se movieron sobre el pequeño pecho, aplicando compresiones rítmicas, mientras el equipo se movilizaba con precisión militar. 1, 2, 3, 30 compresiones, seguidas de ventilación artificial. «Carguen a 20 julios», indicó al técnico del desfibrilador. Las paletas se colocaron sobre el pecho de Íñigo. El cuerpo del niño se arqueó ligeramente con la descarga eléctrica, pero los monitores permanecieron planos. Otra vez. 30 julios. Segunda descarga. Silencio absoluto en el quirófano. Todos los ojos fijos en las pantallas que mostraban la línea de vida. Y entonces, como un milagro, apareció un latido. Débil, pero constante. «Tenemos pulso», exclamó el anestesiólogo. Amadora cerró los ojos por un instante, sintiendo que las lágrimas pugnaban por salir. Pero no había tiempo para emociones. Aún quedaba trabajo por hacer. 2 horas más tarde, cuando las últimas suturas estaban en su lugar y las constantes vitales de Íñigo se habían estabilizado, Amadora se quitó los guantes con manos temblorosas. Había sido una de las cirugías más complicadas de su carrera, no por la técnica requerida, sino por la carga emocional que llevaba. Se dirigió hacia la sala de espera, donde encontró a Damián exactamente donde lo había dejado, pero ahora se veía como un hombre que había envejecido 10 años en unas pocas horas. Su cabello perfectamente peinado estaba desordenado, su corbata aflojada y sus ojos inyectados en sangre la miraron con una desesperación que le partió el alma. «¿Cómo está?», preguntó con voz ronca. «Está vivo», respondió Amadora, y vio cómo los hombros de Damián se relajaron por primera vez en horas. «La cirugía fue exitosa. Tuvimos complicaciones. Su corazón se detuvo por unos minutos, pero logramos estabilizarlo. Se va a recuperar completamente». Damián se derrumbó en la silla más cercana, enterrando la cara entre las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos que había contenido durante toda la noche. «Gracias», murmuró, levantando la mirada hacia ella. «Gracias por salvar a mi hijo». Amadora se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para ofrecerle algo de consuelo. «Es mi trabajo», respondió suavemente. «Pero también quiero que sepas que luché por él como si fuera mío». Damián la miró con ojos nuevos, como si la estuviera viendo por primera vez. La mujer que tenía frente a él no era la esposa conveniente que había desdeñado, sino el ángel que había devuelto la vida a su hijo. «Lamento lo de Estefanía», añadió Amadora. «Íñigo va a necesitar mucho amor para superar esta pérdida». «No sé cómo voy a decírselo», confesó Damián. «No sé cómo voy a ser padre y madre a la vez». «No tienes que hacerlo solo». Las palabras salieron de los labios de Amadora antes de que pudiera detenerlas. Se miraron en silencio, y por primera vez desde su matrimonio no había frialdad entre ellos. Solo 2 personas unidas por el amor hacia un niño que necesitaba desesperadamente que los adultos en su vida dejaran de lado sus diferencias. La habitación pediátrica número 314 se había convertido en el centro del universo para 2 adultos que apenas comenzaban a entender el significado real de la palabra familia. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas color marfil, creando una luz dorada que acariciaba el rostro pálido de Íñigo mientras dormía conectado a múltiples monitores. Amadora había pasado la noche en una silla junto a la cama, revisando constantemente los signos vitales del niño. Sus ojos ardían por la falta de sueño,
pero se negaba a abandonar su puesto. Cada respiración de Íñigo era un pequeño milagro que quería presenciar. Damián, por su parte, había permanecido de pie junto a la ventana durante horas, observando a su hijo con una mezcla de alivio y terror que lo paralizaba. «Deberías descansar un poco», murmuró Amadora sin apartar la vista del monitor cardíaco. «Ha pasado la peor parte. Sus constantes están estables». «No puedo», respondió Damián con voz ronca. «Si cierro los ojos, tengo miedo de que cuando los abra, esto haya sido solo un sueño y él...» No pudo completar la frase. Era la primera conversación real que mantenían desde su matrimonio, despojada de formalidades y cortesías vacías. La tragedia había derribado los muros que Damián había construido tan meticulosamente. Cerca del mediodía, un gemido suave los alertó. Los párpados de Íñigo comenzaron a moverse lentamente, como si estuviera luchando por emerger de un sueño muy profundo. Amadora se inclinó inmediatamente sobre él, tomando su pequeña mano entre las suyas. «Hola, pequeño», le susurró con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¿Cómo te sientes?» Los ojos grises de Íñigo se abrieron gradualmente, idénticos a los de su padre, pero con una inocencia que conmovía el alma. Su mirada vagó confundida por la habitación hasta posarse en el rostro de Amadora. Había algo en su expresión, una calidez que lo tranquilizó inmediatamente. «¿Dónde está mamá?», preguntó con voz débil, apenas un susurro. El silencio que siguió fue devastador. Damián se acercó a la cama, con el corazón desgarrándose ante la pregunta inocente de su hijo. Se sentó cuidadosamente en el borde del colchón, tomando la otra mano de Íñigo. «Papá está aquí, campeón», dijo, evitando la pregunta que no sabía cómo responder. Íñigo miró a su padre con ojos vidriosos por los medicamentos, pero luego regresó su atención a Amadora. Había algo magnético en su presencia, una serenidad que lo calmaba de manera inexplicable. «¿Tú eres doctora?», le preguntó a Amadora. «Sí, soy la doctora que te operó. Me llamo Amadora», respondió, acariciando suavemente su frente. «Tuviste un accidente, pero ya estás mejor. Eres muy valiente». «Amadora es un nombre bonito», murmuró el niño, esbozando una sonrisa débil. «Como los ángeles». Las palabras del niño atravesaron el corazón de Amadora como flechas de luz. Durante toda su vida, había sentido que su nombre era una carga, una promesa de amor que nunca se había cumplido, pero en los labios de aquel niño sonaba como una bendición. «Gracias, pequeño. Tú también tienes un nombre muy bonito. Íñigo significa mi pequeño. Mi mamá me decía que significaba amado por Dios», dijo Íñigo, y sus ojos se entristecieron. «¿Dónde está ella?». Damián intercambió una mirada desesperada con Amadora. No sabía cómo explicarle a un niño de 5 años que había perdido a su madre para siempre. Amadora, con esa intuición maternal que parecía haber nacido en ella esa misma noche, se sentó en el borde de la cama. «Íñigo, ¿sabes qué son las estrellas?», le preguntó con suavidad. El niño asintió, curioso por el cambio de tema. «Las estrellas son luces que brillan en el cielo para cuidarnos desde muy lejos. Algunas veces las personas que amamos mucho se convierten en estrellas para poder vigilarnos siempre». «¿Mi mamá se convirtió en estrella?», preguntó Íñigo con una sabiduría que desmentía su corta edad. «Sí, pequeño. Tu mamá se convirtió en la estrella más brillante del cielo para cuidarte siempre». Damián observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Amadora había encontrado las palabras exactas, la explicación perfecta que él jamás habría sabido dar. Había convertido una tragedia en algo hermoso, comprensible para la mente de un niño. «¿Pero quién va a cuidarme aquí?», preguntó Íñigo, con lágrimas asomando en sus ojos. «Tu papá te va a cuidar», respondió Amadora, mirando significativamente a Damián. «Y yo también voy a estar aquí para ayudarte a que te sientas mejor». «¿Tú vas a ser como mi mamá?». La pregunta salió de los labios de Íñigo con una inocencia que removió algo profundo en el alma de Amadora. Ella miró a Damián buscando permiso en sus ojos. Por primera vez desde que se conocían, él la miraba con algo diferente al desprecio o la indiferencia. Había respeto, gratitud y algo más que no se atrevía a identificar. «Si tú quieres, puedo cuidarte como si fueras mi hijo», dijo Amadora, sintiendo que esas palabras cambiaban algo fundamental en su interior. «¿Me vas a leer cuentos antes de dormir?». «Todos los que quieras». «¿Y me vas a hacer esos batidos de chocolate que me gustan?». «Aprenderé a hacerlos exactamente como a ti te gustan».
Íñigo sonrió por primera vez desde que despertó, una sonrisa que iluminó toda la habitación y tocó el corazón de ambos adultos de maneras que no sabían que eran posibles. «Entonces quiero que seas mi mamá», declaró con la decisión absoluta que solo pueden tener los niños. «¿Puedo llamarte mamá?». Amadora sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Durante toda su vida había soñado con ser madre. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero nunca de esta manera. No había embarazo, no había parto, no había meses de preparación. Había sido un niño que había llegado a su vida en la forma más inesperada, a través del dolor y la tragedia, pero que ahora la miraba con una confianza absoluta. «Si eso es lo que quieres, me encantaría», susurró, inclinándose para besar su frente. Damián observaba la escena sin poder creer lo que estaba presenciando. En menos de 24 horas, su mundo se había desmoronado y reconstruido de una manera completamente diferente. La mujer a quien había tratado con frialdad se había convertido en el ángel salvador de su hijo, y ahora Íñigo la había elegido como madre de la manera más natural del mundo. «Gracias», le dijo a Amadora, y por primera vez en su vida, esas palabras llevaban todo el peso de su gratitud sincera, por salvarlo, por cuidarlo, por ser la madre que él necesita. Mientras Íñigo se quedaba dormido de nuevo, con una sonrisa peaceful en su rostro, Amadora y Damián se miraron por encima de la pequeña figura. Algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. El matrimonio de conveniencia había encontrado un propósito real, un amor genuino que fluía hacia el niño, que los había unido de la manera más inesperada. Por primera vez desde su boda, no eran dos extraños compartiendo un techo. Eran una familia, formada no por contratos o conveniencias, sino por la elección de un niño que había visto en ellos la posibilidad de un hogar lleno de amor. 2 semanas después del accidente, la mansión de La Moraleja había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Los pasillos que antes resonaban con silencios incómodos, ahora se llenaban con la risa de Íñigo y las conversaciones susurradas entre dos adultos que aprendían a ser padres juntos. Amadora había tomado una licencia temporal en el hospital para dedicarse completamente a la recuperación de Íñigo. Cada mañana lo despertaba con cuidado, ayudándolo con los ejercicios de fisioterapia que el doctor Mendoza había prescrito. La herida quirúrgica sanaba perfectamente, pero era su corazón emocional el que requería más atención. «Buenos días, pequeño príncipe», le decía cada mañana, abriendo las cortinas de su habitación que Damián había redecorando completamente. Las paredes ahora mostraban murales de aventuras espaciales y estantes llenos de libros ilustrados. «Buenos días, mamá», respondía Íñigo con esa sonrisa que había conseguido derretir incluso el corazón más blindado. La palabra «mamá» había dejado de sonarle extraña a Amadora. Cada vez que Íñigo la pronunciaba, sentía una calidez que se extendía desde el pecho hasta la punta de los dedos. Había encontrado su propósito, su lugar en el mundo, en la forma más inesperada posible. Damián observaba estas interacciones matutinas desde el marco de la puerta, todavía procesando cómo su vida había dado un giro tan dramático. El hombre que había construido su existencia alrededor del control y la previsibilidad, ahora se encontraba navegando en aguas completamente desconocidas, pero por primera vez en años no se sentía perdido. «¿Cómo durmió el paciente?», preguntaba acercándose a la cama con una taza de chocolate caliente que había aprendido a preparar siguiendo las instrucciones exactas que Íñigo le había dado. «Sin pesadillas», respondía Amadora, y la mirada de alivio que intercambiaban era más íntima que cualquier conversación que hubieran tenido como esposos. Las pesadillas habían sido frecuentes durante los primeros días en casa. Íñigo despertaba gritando, buscando a su madre biológica, reviviendo el accidente en fragmentos confusos que se mezclaban con la realidad. Pero Amadora había estado ahí cada noche, sosteniéndolo, cantándole canciones de cuna que inventaba sobre la marcha, hasta que el niño se calmaba y volvía a dormir. Una tarde, mientras Íñigo descansaba en el jardín bajo la supervisión de María, Damián encontró a Amadora en la biblioteca organizando libros médicos que había traído del hospital. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas francesas, creando un halo dorado alrededor de su figura. «Quería hablar contigo», dijo, con una seriedad que hizo que ella levantara la mirada. Amadora cerró el libro que tenía en las manos y se volvió hacia él completamente.
Habían mantenido muchas conversaciones sobre Íñigo, sobre horarios médicos, sobre terapias y cuidados, pero nada personal entre ellos dos. «Necesito pedirte disculpas», continuó Damián sentándose en el sillón de cuero frente a ella. «No, necesito hacer más que eso. Necesito explicarte por qué fui tan cruel contigo». Amadora se sentó también, manteniendo cierta distancia física, pero con toda su atención concentrada en él. «No es necesario que...» «Sí, es necesario», la interrumpió suavemente. «Cuando me casé con Estefanía, pensé que había encontrado el amor perfecto. Construimos una vida juntos. Tuvimos a Íñigo, pero las cosas se complicaron. Ella quería una vida social intensa, viajes constantes, y yo estaba obsesionado con el negocio. Nos separamos hace 2 años de manera bastante amarga». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en un gesto que Amadora había comenzado a reconocer como su manera de lidiar con emociones difíciles. «Cuando mi abuelo propuso este matrimonio arreglado contigo, pensé que sería más fácil mantener las cosas simplemente transaccionales, sin sentimientos, sin complicaciones. Creí que así protegería a Íñigo y a mí mismo de más dolor. ¿Y ahora?», preguntó Amadora suavemente. «Ahora me doy cuenta de que fui un cobarde, y de que al protegerme del dolor, también me privé de conocer a una mujer extraordinaria». Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una sinceridad que Amadora no había esperado escuchar jamás. «Te he visto con Íñigo», continuó Damián, «y es como si hubieras nacido para ser su madre. La paciencia que tienes, la manera en que entiendes exactamente lo que necesita, cómo logras calmarlo cuando ni yo mismo sé qué hacer. Eres un regalo que no merecía, pero que Íñigo necesitaba desesperadamente». «Íñigo es especial», respondió Amadora. «Es imposible no amarlo. No es solo él, eres tú. La manera en que enfrentas cada desafío, cómo convertiste la tragedia en esperanza cuando le explicaste lo de las estrellas, cómo luchaste por su vida en esa cirugía como si fuera tu propio hijo». Se miraron en silencio durante un momento que se alargó como la eternidad. Había algo diferente en los ojos de Damián, una vulnerabilidad que hacía que Amadora viera al hombre detrás de la máscara de CEO exitoso. «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó ella necesitando claridad. «Estoy diciendo que me gustaría intentar ser una familia real, no por conveniencia, no por Íñigo solamente, sino porque creo que podríamos ser felices juntos, los tres». Antes de que Amadora pudiera responder, la voz de Íñigo los interrumpió desde el jardín. «Mamá, papá, vengan a ver. Hay una estrella en el cielo». Se miraron y sonrieron simultáneamente. Damián extendió su mano hacia ella, un gesto simple pero cargado de significado. «¿Vamos a ver esa estrella?», preguntó. Amadora tomó su mano, sintiendo la calidez de sus dedos entrelazados con los suyos. Era la primera vez que se tocaban sin que hubiera una emergencia médica de por medio. La primera vez que el contacto era una elección mutua. Salieron al jardín de la mano, donde Íñigo los esperaba con los brazos extendidos. Sin dudarlo, ambos se arrodillaron a su lado creando un círculo perfecto bajo el cielo estrellado de Madrid. «¿Cuál es?», preguntó Amadora, siguiendo la dirección del dedo diminuto de Íñigo. «Esa de allí, la más brillante», señaló el niño. «Debe ser mamá Estefanía. Me está saludando». Damián sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era solo de tristeza. Era la primera vez que Íñigo mencionaba a su madre biológica sin llorar, la primera vez que hablaba de ella con paz en lugar de dolor. «Estoy segura de que está muy orgullosa de ti», le dijo Amadora besando su cabeza, «y muy feliz de vernos juntos». Íñigo se acurrucó entre sus 2 padres adoptivos, y por primera vez desde el accidente, Damián sintió que todo iba a estar bien, más que bien. Iban a ser felices. Mientras observaban las estrellas, Damián apretó suavemente la mano de Amadora. Ella respondió con la misma presión, un mensaje silencioso que decía que estaba dispuesta a intentarlo, a darle una oportunidad real a lo que podrían construir juntos. El matrimonio de conveniencia había terminado. Lo que comenzaba ahora era algo mucho más poderoso, una familia elegida por el amor, forjada en la adversidad y unida por la promesa de cuidarse mutuamente para siempre. 3 meses habían pasado desde que Íñigo saliera del hospital, y la vida en la mansión Echeverría había encontrado un ritmo hermoso y natural. Las mañanas comenzaban con desayunos familiares en la terraza que daba al jardín, donde Íñigo contaba sus sueños mientras Amadora
le preparaba tostadas francesas con forma de estrella y Damián leía las noticias financieras, interrumpiendo ocasionalmente para escuchar las ocurrencias de su hijo. La relación entre Damián y Amadora había evolucionado lentamente, como una danza cuidadosa, donde cada paso se daba con respeto y consideración. Ya no había frialdad entre ellos, pero tampoco habían cruzado la línea hacia la intimidad romántica. Eran compañeros en la crianza de Íñigo, confidentes en las decisiones importantes y algo que comenzaba a parecerse peligrosamente al amor. Aquella mañana de abril, Amadora regresaba de llevar a Íñigo a su primera clase de natación cuando su teléfono móvil sonó con insistencia. El nombre en la pantalla la hizo detenerse en seco. Doctor Gael Zúñiga, el nuevo jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Niño Jesús. Amadora, ¿cómo estás? La voz cálida de Gael se escuchaba genuinamente preocupada. Hace meses que no sabemos nada de ti. Todo el equipo te extraña terriblemente. Hola, Gael. Estoy bien, muy bien. He estado dedicándome completamente a Íñigo, respondió sintiendo una extraña nostalgia por los días en el quirófano. Lo entiendo perfectamente, pero quería proponerte algo. ¿Tienes tiempo para almorzar mañana? Hay una oportunidad profesional que creo que podría interesarte. Gael había llegado al hospital pocas semanas antes del accidente de Íñigo. Cirujano pediátrico formado en Londres y París, con un currículum impresionante y una reputación de ser tanto brillante como extraordinariamente apuesto. Tenía 31 años, cabello castaño ondulado y esos ojos verdes que hacían suspirar a las enfermeras. Pero más importante que su apariencia era su calidez humana, la manera en que trataba a los niños como si cada uno fuera su propio hermano menor. Al día siguiente, Amadora se encontró con Gael en el restaurante Botín, el más antiguo de Madrid, ubicado en el corazón del barrio de los Austrias. Él ya estaba esperándola cuando llegó, levantándose cortésmente y sonriendo con esa sonrisa que iluminaba toda su cara. «Estás radiante», le dijo ayudándola con la silla. «El tiempo fuera del hospital te ha sentado muy bien». «Gracias. Ser madre es transformador», respondió Amadora, sintiéndose ligeramente incómoda con el cumplido. Durante la comida, Gael le contó sobre los cambios en el hospital, los nuevos equipos que habían adquirido, los casos complicados que habían manejado, pero más importante, le habló de la oportunidad que tenía para ella. El Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona ha abierto una nueva unidad de cirugía cardiopediátrica, explicó inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Están buscando a los mejores cirujanos de España para liderar el programa. Tu reputación te precede, Amadora. Te quieren a ti como jefa del departamento. ¿Barcelona?, preguntó ella sorprendida. Es una oportunidad única. Investigación de vanguardia, casos complejos que te desafiarían profesionalmente y un salario que triplicaría lo que ganabas aquí. Además, hizo una pausa significativa. Yo también he recibido una oferta para trabajar allí. Podríamos ser un equipo increíble. Amadora sintió un vuelco en el estómago. No era solo una oferta profesional lo que Gael estaba poniendo sobre la mesa. Había algo más en sus ojos verdes, una intensidad que sugería sentimientos más profundos. Gael, mi situación es complicada. Tengo responsabilidades aquí, una familia. Lo sé que estás casada con Damián Echeverría, dijo, pero su voz no sonaba desanimada. Pero también sé que ese matrimonio fue arreglado y he visto cómo has florecido estos meses cuidando al niño. Eres extraordinaria, Amadora, y mereces algo más que un matrimonio de conveniencia. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Durante meses, había encontrado propósito y felicidad en su nueva vida, pero una parte pequeña de ella a veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera conocido a alguien como Gael antes del matrimonio arreglado. Piénsalo, continuó él, extendiendo su mano para tocar brevemente la suya. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que admiro todo de ti, tu brillantez profesional, tu compasión, tu fuerza. Y si alguna vez decides que quieres una vida donde seas amada por quien realmente eres, yo estaré aquí. Esa tarde, Amadora regresó a casa con la mente turbulenta. Encontró a Damián e Íñigo en el estudio, trabajando juntos en una maqueta de avión. La escena era tan perfecta, tan llena de amor paternal, que sintió una punzada de culpa por siquiera considerar la propuesta de Gael. «Mamá, mira lo que estamos construyendo»,
gritó Íñigo corriendo hacia ella con las manos llenas de pegamento. «Es hermoso, pequeño», respondió abrazándolo y respirando ese aroma a champú infantil que se había vuelto su favorito en el mundo. Damián la observaba desde el escritorio, con una sonrisa que se desvaneció gradualmente al notar algo diferente en su expresión. «¿Todo bien?», preguntó acercándose a ellos. «Sí, solo un almuerzo con un colega del hospital». No era mentira técnicamente, pero tampoco era toda la verdad. Damián la conocía lo suficiente ahora para percibir que algo la había perturbado, pero no insistió. Esa noche, después de acostar a Íñigo, Amadora se encontró en el jardín mirando las estrellas, como había hecho tantas veces en los últimos meses. Damián salió a buscarla, llevando 2 tazas de té caliente. «¿Quieres contarme qué pasó hoy?», preguntó, sentándose a su lado en el banco de mármol. Amadora tomó un sorbo de té, saboreando la mezcla de manzanilla que él había aprendido a preparar exactamente como a ella le gustaba. «Me ofrecieron un trabajo en Barcelona, jefe de cirugía cardiopediátrica. Es una oportunidad increíble». Damián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión calmada. «Eso suena como algo que había soñado profesionalmente». «Sí, lo era. Antes». «¿Antes?». «Antes de Íñigo. Antes de...» «Esto», gesticuló vagamente entre ellos dos. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Damián habló con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar completamente su preocupación. «¿Estás considerando aceptarla?». «No lo sé», respondió honestamente. «Hace 3 meses habría saltado ante la oportunidad sin dudarlo, pero ahora Íñigo me necesita aquí, y yo lo necesito a él. ¿Y nosotros?». La pregunta salió antes de que Damián pudiera detenerla. «¿Qué hay de nosotros?». Amadora lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. «No sé qué somos nosotros, Damián. Sé que somos buenos padres para Íñigo. Sé que hemos construido algo hermoso en estos meses, pero no sé si eso es suficiente para rechazar la oportunidad de mi vida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno como una sentencia. Por primera vez desde el accidente, Damián se enfrentaba a la posibilidad real de perder a las 2 personas que se habían vuelto más importantes que su propia vida, y por primera vez entendió que tendría que luchar por ellas. Los días siguientes a la conversación sobre Barcelona transcurrieron envueltos en una tensión sutil pero palpable. Damián se había vuelto más atento, más presente, como si intuyera que cada momento con Amadora e Íñigo podría ser uno de los últimos. Amadora, por su parte, luchaba con una guerra interna que la mantenía despierta durante las noches, observando el techo de su habitación mientras procesaba sentimientos contradictorios. Una tarde de mayo, mientras Íñigo tomaba su siesta, Gael apareció inesperadamente en la puerta de la mansión. María lo anunció con cierta reticencia, claramente incómoda con la presencia de aquel hombre apuesto que no era el señor de la casa. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar», dijo Gael cuando Amadora lo recibió en el salón principal. «Pero necesitaba verte. El hospital de Barcelona necesita una respuesta esta semana». Amadora lo invitó a sentarse en uno de los sofás de terciopelo azul que dominaban la habitación. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las cortinas de seda, creando una atmósfera íntima que la hacía sentir incómoda. «Gael, te agradezco la oportunidad, pero mi vida está aquí ahora. Íñigo me necesita y yo...». «¿Íñigo te necesita? ¿O tú necesitas a Íñigo para sentirte completa?», la interrumpió suavemente. «No cuestiono tu amor por ese niño, es evidente. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de la mujer brillante que salvó cientos de vidas antes de convertirse en ama de casa?». Sus palabras fueron como dardos certeros. Amadora había encontrado una felicidad genuina en su papel de madre, pero no podía negar que a veces extrañaba la adrenalina del quirófano, la satisfacción de resolver casos médicos complejos, la sensación de estar usando todo su potencial profesional. «Además», continuó Gael acercándose ligeramente, «en Barcelona podrías tener ambas cosas, una carrera extraordinaria y una familia. Conmigo». La declaración directa hizo que Amadora se sobresaltara. Gael la miraba con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. «Gael, yo estoy casada, con un hombre que te despreció durante meses, que te trató como un objeto decorativo hasta que necesitó que salvaras a su hijo.
respondió con una pasión contenida. Yo te he visto trabajar, Amadora. Te he visto brillar cuando ejerces la medicina. Te he visto sonreír de manera genuina, no con esa sonrisa educada que tienes ahora. Antes de que Amadora pudiera responder, la voz de Íñigo resonó desde la escalera. «Mamá, ¿con quién estás hablando?» El niño bajó corriendo, con el cabello despeinado por la siesta y su pijama de astronautas. Al ver a Gael, se detuvo tímidamente detrás de Amadora. «Íñigo, te presento al doctor Zúñiga. Es un colega del hospital donde trabajaba mamá». Gael se arrodilló para estar a la altura del niño, sonriendo con esa calidez natural que tenía con los pequeños pacientes. «Hola, Íñigo. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. Me han dicho que eres muy valiente. ¿Tú también eres médico?», preguntó Íñigo ganando confianza. «Sí, opero a niños como tú para ayudarlos a sentirse mejor». «¿Conociste a mi mamá cuando me operó?». «No, pero sé que es la mejor doctora del mundo. Por eso quiero que venga a trabajar conmigo en Barcelona». La inocencia de Íñigo no captó las implicaciones de la conversación, pero Amadora sintió un frío en el estómago. Era una cosa discutir el tema en abstracto y otra muy diferente escucharlo delante del niño. «Íñigo, ¿por qué no vas a buscar tu libro de dinosaurios?», sugirió Amadora. «El doctor Zúñiga tiene que irse pronto». Cuando el niño subió corriendo las escaleras, Gael se dirigió nuevamente a Amadora. «Es un niño hermoso, y sé que lo amas profundamente. Pero piensa en esto. ¿Qué ejemplo le estás dando al conformarte con un matrimonio sin amor? ¿No merece ver que su madre es feliz, plena, amada como se merece?». En ese momento, la puerta principal se abrió, y Damián entró con su maletín de trabajo. Su paso se ralentizó al escuchar voces en el salón, y cuando apareció en el marco de la puerta, su expresión se endureció al ver a Gael. «Buenas tardes», dijo con una cortesía glacial. «No sabía que teníamos visitas». «Damián, te presento al doctor Gael Zúñiga», dijo Amadora sintiendo la tensión eléctrica que llenaba la habitación. Los dos hombres se estudiaron mutuamente con la intensidad de gladiadores midiendo a su oponente. Damián, con su traje impecable y su presencia autoritaria, representaba el poder establecido. Gael, más joven y carismático, irradiaba una energía vibrante que contrastaba con la compostura controlada de Damián. «El doctor Zúñiga me estaba contando sobre una oportunidad laboral en Barcelona», explicó Amadora, tratando de mantener un tono neutral. «Ya veo», respondió Damián, y aunque su voz sonaba calmada, sus ojos grises habían adquirido esa frialdad metálica que Amadora reconocía de sus primeros días de matrimonio. Gael se levantó del sofá, irguiéndose hasta su altura completa, que rivalizaba con la de Damián. «Su esposa es una cirujana extraordinaria, señor Echeverría. Sería una lástima que tanto talento se desperdiciara». «Mi esposa es libre de tomar sus propias decisiones profesionales», respondió Damián, pero había una advertencia sutil en su tono. «¿Libre?», preguntó Gael con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo fue libre de elegir este matrimonio?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amadora sintió que el aire se había vuelto demasiado espeso para respirar. Damián dio un paso hacia adelante, y por un momento parecía que la civilizada fachada iba a desmoronarse. «Creo que es hora de que se vaya», dijo Damián con una voz peligrosamente quieta. «Por supuesto», respondió Gael, pero antes de dirigirse hacia la puerta, se volvió hacia Amadora. «La oferta sigue en pie hasta el viernes. Espero tu respuesta». Se acercó a ella y, para sorpresa de ambos hombres, tomó su mano y la besó suavemente en el dorso, un gesto anticuado pero cargado de romanticismo. «Piensa en lo que hablamos. Mereces ser feliz, Amadora, completamente feliz». Cuando Gael se fue, el salón quedó sumido en un silencio tenso. Damián se había quedado inmóvil junto a la puerta, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Amadora se sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, esperando que la tormenta finalmente estallara. «¿Vas a aceptar?», preguntó Damián finalmente, sin mirarla. «No lo sé», respondió honestamente. «¿Lo amas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era directa, sin rodeos, típica del Damián empresario que iba directo al grano en las negociaciones importantes. «Apenas lo conozco», respondió Amadora, «pero podrías llegar a amarlo». No era una pregunta. Era una afirmación que colgaba entre ellos como una sentencia. Amadora no respondió, porque la verdad era que sí, probablemente podría amar a Gael,
Era amable, apasionado, la admiraba profesionalmente y, más importante, la deseaba por quien era, no por lo que podía ofrecerle a su familia. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Damián volviéndose finalmente para mirarla. ¿Qué hay de Íñigo? Íñigo siempre será mi hijo, esté donde esté, respondió Amadora, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero tú y yo, no sé qué somos, Damián. Somos buenos compañeros de crianza, sí, amigos tal vez, pero ¿es eso suficiente para toda una vida? Damián se acercó a ella lentamente, y por primera vez desde que se conocían, pudo ver miedo real en sus ojos. No el miedo calculado del hombre de negocios evaluando riesgos, sino el terror primitivo de alguien que está a punto de perder lo que más ama. ¿Y si pudiera ser más?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si pudiera amarte como mereces ser amada? Amadora lo miró a los ojos buscando la verdad detrás de sus palabras. ¿Podrías? ¿Realmente podrías amarme, Damián? ¿O solo me necesitas porque Íñigo me necesita? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de años de dolor, meses de crecimiento y la posibilidad aterradora de un futuro incierto. El jueves por la noche, víspera del plazo que Gael había dado para recibir una respuesta, Amadora se encontraba en su habitación empacando una maleta. No había tomado la decisión conscientemente. Sus manos simplemente habían comenzado a doblar ropa y colocarla cuidadosamente en el equipaje de cuero que había permanecido guardado desde su luna de miel inexistente. Cada prenda que guardaba era como un pequeño adiós. El vestido azul marino que Íñigo decía que la hacía parecer una princesa, la blusa de seda blanca que Damián había elogiado tímidamente una mañana durante el desayuno, el suéter de cachemira que había comprado para las tardes frías en el jardín mientras leía cuentos a su hijo adoptivo. El sonido suave de la puerta al abrirse la sobresaltó. Íñigo apareció en el umbral, con su pijama de astronautas y su cabello despeinado, sosteniendo el oso de peluche que había sido su compañero constante desde el accidente. «Mamá, ¿por qué estás guardando tu ropa?». La pregunta inocente atravesó el corazón de Amadora como una daga. Se arrodilló frente al niño, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Íñigo, ven aquí, pequeño. Necesito contarte algo importante». El niño se acercó con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener hacia las personas que aman. Sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, la miraban con una mezcla de curiosidad y la primera sombra de preocupación. «¿Te vas a ir?», preguntó con esa intuición escalofriante que tienen los niños para percibir lo que los adultos intentan ocultar. «Puede ser, mi amor. El doctor que conociste ayer me ofreció un trabajo muy importante en otra ciudad. Podría ayudar a muchos niños enfermos». «¿Cómo me ayudaste a mí?». «Sí, como te ayudé a ti». Íñigo procesó la información con esa seriedad prematura que había desarrollado después de perder a su madre biológica. «¿Papá también se va?». «No, pequeño. Papá se quedaría aquí contigo». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «¿Pero tú volverías a visitarnos?». Amadora sintió que su corazón se partía en pedazos. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que algunos adioses eran para siempre? ¿Cómo decirle que los adultos a veces tenían que elegir entre diferentes tipos de amor? «No lo sé, Íñigo. Estaría muy lejos. ¿Más lejos que las estrellas donde está mamá Estefanía?». La pregunta la desarmó completamente. El niño había conectado su posible partida con la pérdida de su madre biológica, y Amadora se dio cuenta del daño irreparable que podría causar si se marchaba. «No, mi amor, no tan lejos como las estrellas. Entonces podrías volver si me pongo muy enfermo otra vez, ¿verdad?». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por las mejillas de Amadora. Íñigo, en su inocencia, había puesto el dedo en la llaga de su dilema moral. «¿No quieres quedarte con nosotros?», preguntó el niño trepándose a su regazo. «¿Hice algo malo?». «No, no, no, pequeño». Lo abrazó con fuerza. «Tú no hiciste nada malo. Eres perfecto. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «Entonces no te vayas», dijo con esa lógica simple y devastadora de los niños. «Quédate y sé mi mamá para siempre». Amadora lo abrazó hasta que el niño se calmó y se quedó dormido en sus brazos. Lo llevó cuidadosamente a su cama, lo arropó y se quedó observándolo durante largos minutos. Su rostro angelical, relajado en el sueño, era la imagen misma de la inocencia y la confianza.
Cuando regresó a su habitación, encontró a Damián parado junto a la maleta abierta. Había tomado el vestido azul marino entre sus manos y lo observaba como si fuera una reliquia de un tiempo perdido. «María me dijo que Íñigo había venido a verte», dijo sin levantar la mirada. «Supongo que ya tomaste tu decisión». «Damián, yo...» «No», la interrumpió suavemente, finalmente mirándola a los ojos. «Déjame hablar primero, por favor». Se sentó en el borde de la cama, aún sosteniendo el vestido, y por primera vez desde que lo conocía, Amadora vio al hombre detrás de todas las máscaras, vulnerable, asustado, completamente humano. «Cuando me casé contigo, pensé que estaba protegiendo mi corazón. Había perdido a Estefanía en el divorcio, había fallado como esposo una vez y tenía miedo de volver a fallar. Pensé que si mantenía todo como un acuerdo comercial, no podría salir lastimado». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en ese gesto que ella había aprendido a asociar con sus momentos de mayor vulnerabilidad. «Pero me equivoqué terriblemente, no solo contigo, sino conmigo mismo, porque en algún momento durante estos meses, sin darme cuenta, me enamoré de ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que lo cambiaban todo. «Me enamoré de la manera en que cantas mientras preparas el desayuno, aunque creas que nadie te escucha. Me enamoré de cómo tu rostro se ilumina cuando Íñigo aprende algo nuevo. Me enamoré de tu fuerza, de tu compasión, de la manera en que convertiste una casa fría en un hogar lleno de amor». Amadora sentía que le faltaba el aire. Estas eran las palabras que había soñado escuchar durante su matrimonio, pero que llegaban justo cuando había decidido marcharse. «Me enamoré de ti cuando salvaste a mi hijo, pero más que eso, me enamoré de ti cuando elegiste quedarte y ser su madre sin pedir nada a cambio. Me enamoré de ti cuando me perdonaste sin que yo siquiera pidiera perdón. Me enamoré de ti gradualmente, y luego de repente y luego para siempre». Se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos con una ternura que nunca había mostrado. «Sé que no tengo derecho a pedirte que te quedes. Sé que he llegado tarde a entender lo que teníamos. Pero si hay alguna parte de ti que podría amarme también, te ruego que me des una oportunidad. Damián, Gael puede ofrecerte una carrera brillante, aventuras, pasión nueva. Yo solo puedo ofrecerte mi corazón roto, que está aprendiendo a amar otra vez. Un niño que te necesita como el aire que respira, y la promesa de que todos los días del resto de mi vida intentaré ser el hombre que mereces». Amadora lo miró a los ojos y vio la verdad allí. Amor real, profundo, tardío, pero genuino. Era el amor por el que había esperado toda su vida, llegando en el momento menos esperado. «¿Me amas?», preguntó, necesitando escucharlo una vez más. «Te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien», respondió sin dudar. «Te amo como mujer, como madre de mi hijo, como compañera de vida. Te amo completamente». Amadora cerró los ojos, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada. «Ayúdame a deshacer esta maleta», susurró. Damián la miró sin poder creer lo que había escuchado. «¿Te quedas?». «Me quedo, no porque sea la decisión fácil, no porque Íñigo me necesite, sino porque yo también te amo, porque esta familia imperfecta que construimos es más valiosa que cualquier carrera, porque el hogar no es un lugar, es donde están las personas que amas». Damián la tomó en sus brazos y la besó como debería haberla besado el día de su boda, como debería haberla besado todos los días desde entonces. Era un beso que hablaba de promesas futuras, de amor reconocido, de una familia que había encontrado su camino de vuelta al amor verdadero. Cuando se separaron, ambos sabían que su historia real apenas comenzaba. Un año después, la Catedral de la Almudena volvía a ser testigo de una boda Echeverría, pero esta vez las campanas repicaban con alegría genuina. Las mismas columnas de mármol que habían presenciado un matrimonio de conveniencia ahora albergaban una celebración del amor verdadero. Amadora caminaba por el mismo pasillo que había recorrido meses atrás, pero todo era diferente. Su vestido, diseñado por ella misma con la ayuda de la mejor costurera de Madrid, era más sencillo que el anterior. Seda color marfil, con bordados delicados que parecían constelaciones, en honor a todas las noches que habían pasado los tres mirando las estrellas en el jardín. Esta vez no había temblor en sus manos. Esta vez
El hombre que la esperaba en el altar la miraba con ojos llenos de amor y admiración. Esta vez, Íñigo caminaba a su lado como portador de los anillos, con su traje pequeño y una sonrisa que iluminaba toda la catedral. ¿Estás lista, mamá?, le preguntó el niño ahora de 6 años, con esa solemnidad que desarrollaban los niños en momentos importantes. «Más que lista, mi amor», respondió Amadora, apretando suavemente su pequeña mano. Los invitados esta vez eran diferentes también. Estaban María y el resto del personal doméstico, que habían llorado de alegría cuando se enteraron de que la familia permanecería unida. Estaban los colegas de Amadora del Hospital Niño Jesús, incluido el doctor Mendoza, quien había oficiado como testigo. Estaban los empleados más cercanos de Echeverría Industries, quienes habían visto el cambio radical en su jefe desde que había encontrado el amor verdadero. Y en primera fila estaba Lucía, la enfermera jefe, quien había viajado desde Barcelona especialmente para la ocasión. Después de rechazar la oferta de Gael, Amadora había negociado una posición nueva en el Hospital Niño Jesús, jefa de un programa de cirugía pediátrica ambulatoria que le permitía ejercer su pasión profesional sin alejarse de su familia. Damián esperaba en el altar con una sonrisa que no había mostrado en público jamás. Durante el año que había transcurrido desde aquella noche decisiva, había cortejado a Amadora como debería haberlo hecho desde el principio: flores cada viernes, cenas románticas después de acostar a Íñigo, paseos por el Retiro los domingos por la mañana, viajes familiares a la costa cantábrica, donde Íñigo había aprendido a construir castillos de arena. Habían aprendido a amarse lentamente, construyendo intimidad sobre la base sólida de respeto mutuo y amor compartido por Íñigo. Las primeras caricias tímidas se habían convertido en besos apasionados, las conversaciones cautelosas en confidencias profundas, la coexistencia educada en una danza amorosa que crecía cada día. Damián Echeverría, ¿tomas a Amadora como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida?, preguntó el sacerdote, el mismo que había oficiado su primera boda. «La tomo, la amo y prometo honrarla siempre», respondió Damián con una voz firme que resonó por toda la catedral. «Amadora Ibáñez, ¿tomas a Damián como tu esposo para construir con él una familia basada en el amor verdadero?» «Lo tomo, lo amo y prometo estar a su lado en todos los momentos de nuestra vida juntos», respondió ella, sintiendo que las palabras brotaban directamente de su corazón. El intercambio de anillos fue diferente también. Los habían diseñado juntos, bandas de oro blanco con pequeños diamantes que brillaban como las estrellas que tanto significaban para su familia. Íñigo participó entregando los anillos con una seriedad adorable, susurrando «Te amo» a ambos antes de regresar a su lugar. El beso que selló su matrimonio fue tierno y profundo, cargado de todas las promesas que se habían hecho en privado durante los meses anteriores. Los aplausos de los invitados sonaron esta vez como música celestial, y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas de felicidad en los ojos. La recepción se celebró en los jardines de la mansión de La Moraleja, decorados con miles de luces que creaban un cielo estrellado artificial bajo las encinas centenarias. La primera canción que bailaron fue La Vie en Rose, en versión española, mientras Íñigo los observaba desde una mesa decorada especialmente para él, con un pastel individual en forma de nave espacial. «¿Sabes qué es lo que más amo de todo esto?», le murmuró Damián al oído mientras danzaban. «¿Qué?», preguntó Amadora, perdida en la perfección del momento. «Que esta vez es real, todo es real». Durante la cena, Damián tomó el micrófono para hacer un brindis que nadie esperaba. «Hace 2 años me casé por primera vez con esta mujer extraordinaria», comenzó provocando risas suaves entre los invitados. «Pensé que sabía lo que estaba haciendo, pero estaba completamente equivocado. No sabía nada sobre el amor, sobre la familia, sobre lo que significaba encontrar a tu alma gemela». Miró directamente a Amadora, quien se había acercado para estar a su lado junto con Íñigo. «Amadora me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que se toma cada día. Me enseñó que la familia no se hereda, se construye. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre debiste ser». Se volvió hacia Íñigo, quien lo miraba con adoración absoluta. «Íñigo me enseñó que los milagros existen, que el amor de un niño puede sanar los corazones más rotos y que las familias más perfectas son aquellas que se forman cuando menos lo esperas»,
Levantó su copa de champagne hacia el cielo estrellado. Por Estefanía, que desde las estrellas nos guió hacia este momento. Por Amadora, que transformó una casa en un hogar. Por Íñigo, que nos enseñó que el amor verdadero no conoce límites. Y por nosotros, que aprendimos que nunca es demasiado tarde para el final feliz que merecemos. 6 meses después, en una mañana soleada de primavera, Amadora estaba en el jardín leyendo un cuento a Íñigo cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. Damián se acercó con 2 tazas de café y una sonrisa misteriosa. «¿Qué estás tramando?», preguntó ella, conociendo ya esa expresión. Nada especial, solo pensaba que sería bonito ampliar la familia. Íñigo levantó la mirada del libro, inmediatamente interesado. «¿Un hermanito?», preguntó con emoción. «¿Por qué no?», respondió Damián, sentándose junto a ellos en la manta de picnic. «¿Qué opinan?». Amadora lo miró con ojos brillantes, sintiendo que su corazón se expandía aún más, algo que había creído imposible. «Opino que esta familia perfecta puede volverse aún más perfecta», respondió, sellando la promesa con un beso mientras Íñigo los abrazaba a ambos. En el cielo de Madrid, una estrella particularmente brillante pareció guiñarles el ojo, como si Estefanía estuviera dando su bendición a la familia que había encontrado el camino hacia el amor verdadero. Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de su dolor, los Echeverría escribieron el primer capítulo de un futuro lleno de amor, risas y la certeza de que los mejores finales son, en realidad, los más hermosos comienzos. La brisa suave de septiembre acariciaba los jardines del Hospital Infantil Niño Jesús, mientras Amadora caminaba por los pasillos que conocía como la palma de su mano. A los 33 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre ser una madre devota y una cirujana reconocida internacionalmente. Su programa de cirugía pediátrica ambulatoria había revolucionado la atención médica infantil en España y acababa de recibir una invitación para presentar sus innovaciones en el Congreso Mundial de Pediatría en Tokio. «Doctora Echeverría, la están esperando en el quirófano 3», le informó Lucía, quien había regresado de Barcelona para dirigir el departamento de enfermería bajo la supervisión de Amadora. «Enseguida voy. ¿Cómo está nuestro paciente?». «Tranquilo. Su esposo y sus hijos llegaron hace media hora y están con él». Amadora sonrió al escuchar la palabra hijos en plural. En el quirófano la esperaba Íñigo, ahora de 11 años, acompañando a su hermana pequeña, Esperanza, de 4 años, quien necesitaba una cirugía menor para corregir una pequeña hernia que había desarrollado recientemente. Esperanza había heredado los ojos grises de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, pero tenía la personalidad intrépida que era únicamente suya. Desde que había nacido, se había convertido en el rayo de sol que completaba su familia, y la conexión entre ella e Íñigo era tan fuerte que parecían gemelos separados por años en lugar de hermanos. «¡Mami!», gritó Esperanza al verla entrar, extendiendo sus bracitos desde la camilla pediátrica. «Íñigo me dijo que vas a arreglar mi barriguita para que no me duela más». «Así es, mi princesa», respondió Amadora, besando su frente. «Va a ser muy rápido. Y cuando despiertes, papá, Íñigo y yo vamos a estar aquí esperándote». Damián se acercó y la envolvió en un abrazo que, después de 5 años de matrimonio verdadero, seguía haciéndola sentir como una adolescente enamorada. A los 40 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre ser un CEO exitoso y un padre presente. Había delegado muchas responsabilidades en su empresa para poder asistir a cada obra de teatro escolar de Íñigo y a cada clase de danza de Esperanza. «¿Cómo está mi cirujana favorita?», le murmuró al oído. «Lista para operar a mi paciente favorita», respondió, robándole un beso rápido antes de dirigirse a Esperanza. La cirugía fue perfecta, como Amadora había previsto. En menos de 1 hora, Esperanza estaba despertando en recuperación, pidiéndose un helado de chocolate y preguntando si podía volver a casa ese mismo día para mostrarle a su muñeca nueva la cicatriz de valiente que tendría en el abdomen. Esa tarde, mientras Esperanza descansaba en su habitación decorada con murales de princesas astronautas, la familia se reunió en el jardín para su ritual vespertino de observar las estrellas. Era una tradición que había comenzado durante la recuperación de Íñigo y que habían mantenido religiosamente durante todos estos años. Íñigo, ahora un preadolescente alto y serio, había desarrollado una pasión genuina por la astronomía.
Su telescopio, regalo de cumpleaños de Damián, estaba montado permanentemente en la terraza de su habitación. «Mira, Esperanza», le dijo a su hermana, quien se había acurrucado entre Amadora y Damián en la manta de picnic. «Esa estrella brillante de allí es mamá Estefanía. Te está saludando porque fuiste muy valiente hoy». Esperanza miró hacia el cielo con ojos maravillados. Aunque nunca había conocido a la primera esposa de Damián, había crecido escuchando historias sobre la mujer que había sido la primera madre de Íñigo y que ahora los cuidaba desde las estrellas. «¿De verdad me estás saludando?», preguntó con esa inocencia pura que caracterizaba sus 4 años. «Estoy seguro», respondió Íñigo con la sabiduría de sus 11 años. «Y también está feliz porque nuestra familia está completa». Damián miró a Amadora por encima de las cabezas de sus hijos, y esa mirada contenía todo el amor, gratitud y asombro que había crecido entre ellos durante estos años. Había días en que aún no podía creer que aquella mujer extraordinaria hubiera elegido quedarse con él, construir una vida con él, amarlo con la profundidad y constancia que él había tardado tanto en aprender a apreciar. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Amadora suavemente. «El aniversario del accidente», respondió Damián, entendiendo inmediatamente la importancia de la fecha. Era cierto. 5 años atrás, en una noche lluviosa de septiembre, sus vidas habían cambiado para siempre. La tragedia que había costado una vida había terminado regalándoles una familia más fuerte y unida de lo que cualquiera de ellos había soñado. «¿Creen que ella estaría orgullosa?», preguntó Íñigo refiriéndose a Estefanía. «Estoy segura de que está orgullosa», respondió Amadora. «Orgullosa del hombre maravilloso en que te estás convirtiendo, orgullosa de la familia hermosa que tu papá aprendió a crear, y orgullosa de que eligiéramos el amor por encima del miedo». Mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, los 4 se quedaron en silencio contemplativo. Esperanza se quedó dormida en los brazos de Amadora. Íñigo siguió observando constelaciones a través de su telescopio portátil, y Damián y Amadora simplemente se perdieron en la contemplación de todo lo que habían construido juntos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Damián de repente, «de haberte quedado, de haber rechazado Barcelona, de haber elegido esta vida en lugar de la carrera internacional que podrías haber tenido». Amadora lo miró con esa sonrisa serena que había aprendido a asociar con la felicidad absoluta. «¿Alguna vez te arrepientes de haber aprendido a amar?», le respondió con otra pregunta. «Jamás. Es lo mejor que he hecho en mi vida». «Entonces ahí tienes tu respuesta. Esta familia, estos niños, este amor que construimos día a día, esto es mi carrera más importante. Esto es mi mayor logro profesional y personal». Se besaron bajo las estrellas mientras sus hijos dormían plácidamente, seguros en el amor que los rodeaba. En algún lugar del cielo, una estrella brilló un poco más fuerte, como si una madre celestial estuviera sonriendo al ver que la familia que había ayudado a crear estaba exactamente donde debía estar. La historia que había comenzado con un matrimonio sin amor y un corazón roto había evolucionado hacia algo mucho más hermoso. Una familia unida por la elección consciente de amarse cada día, de cuidarse mutuamente y de construir juntos un futuro lleno de posibilidades infinitas. Y mientras Madrid dormía bajo el manto estrellado, en una mansión de La Moraleja, 4 corazones latían al unísono, escribiendo cada día un nuevo capítulo de una historia de amor que había aprendido que los finales felices no son destinos, sino decisiones que se toman una y otra vez, con cada amanecer, con cada risa compartida, con cada estrella que se observa en familia. Porque el amor verdadero no es el que se encuentra fácilmente, sino el que se construye pacientemente, se nutre constantemente y se elige deliberadamente, sin importar las tormentas que puedan venir. Y esa noche, bajo el cielo infinito de España, la familia Echeverría era la prueba viviente de que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de tragedias que terminan regalando las bendiciones más grandes de la vida. Fin. ¿Y ustedes? ¿Qué harían en el lugar de Amadora? Imaginen la situación. Ustedes salvaron la vida del Hijo del Hombre que los humilló públicamente el día de la boda, que los trató como un objeto decorativo durante meses. Ese mismo hombre ahora se declara arrepentido y dice que aprendió a amarlos, pero al mismo tiempo aparece alguien nuevo, enamorado, que los admira por lo que son y les ofrece la carrera de sus sueños en otra ciudad. ¿Elegirían el amor tardío pero verdadero con Damián
sabiendo que tardó en reconocer su valor? ¿O le darían una oportunidad al nuevo amor con Gael, que desde el primer momento las valora como se merecen? Piénsenlo bien. Íñigo necesita estabilidad después de perder a su madre, pero ustedes también merecen ser felices. El corazón puede perdonar, pero ¿será que puede olvidar la humillación? Y más importante, ¿será que un hombre realmente puede cambiar tanto así, o solo está desesperado por no perder lo que finalmente se dio cuenta de que tenía valor? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.